Las bienvenidas a todos a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Yo soy el doctor Arímedes Restituyo, el presidente, en el día de hoy, sábado 11 de septiembre, en nuestra conferencia de cada sábado a las 5 de la tarde. Nuestro invitado, el doctor Francisco Antonio Alcalá Guerrero, con un tema de mucho interés para nosotros, para el país, para Latinoamérica, que tiene que ver con la donación y trasplante de órganos en la República Dominicana. Su gran experiencia en ese campo en la República Dominicana y también en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Alcalá Guerrero, y en breve será presentado por la doctora Raiza Portorreal. Brevemente, para los que no conocen la asociación, o nuestro invitado, que es la primera vez que se conecta con nosotros, le presento la directiva, parte del comité directivo, nuestro fundador, el doctor Eliseo Guzmán, el doctor Bautista y el doctor Williams, y los demás, Raiza, que colabora con nosotros, Leonor y Rosa Lora. Aquí presento a los grandes fundadores de esta asociación. El doctor Eliseo Guzmán hace 32 años fue el primer presidente y el fundador. También estuvo la doctora Frances Robles, que fue la primera mujer presidenta de esta asociación, al igual que el doctor Francisco Bautista Mena, cofundador. Hoy un breve reseña triste de una conmemoración de septiembre 11, 20 años después. Nos unimos al dolor de la familia que perdieron su vida en esta gran tragedia que todavía se recuerda como si hubiese sido ayer, a pesar de que han pasado 20 años. La asociación hace muchos programas, uno de ellos es Feria de Salud, donde precisamente en la Feria de la Salud traemos temas como la importancia de donar órganos. Déjeme decirle que decimos que nuestra Feria de la Salud salvan vidas en New York, New Jersey, en Filadelfia organizamos Feria de Salud y salvamos vidas de muchas maneras. Una de ellas es creando conciencia para donar órganos. Dentro de esta feria hemos identificado donantes de órganos. Después de septiembre 11 aparecieron complicaciones de cánceres donde pacientes identificaron familiares a través de esta feria, al igual que pacientes con enfermedades como por ejemplo leucemia, en el caso de la médula ósea. Yo puedo ser testigo de esto porque me convertí en donante de médula ósea a través de una feria de la salud. Hace ya varios años me operaron en Hackensack, New Jersey, para ayudar a un paciente que tenía una leucemia linfocítica y necesitaba una médula. Y yo doné parte de mi médula para tratar de salvar la vida de él. Agradecimiento a la doctora Carmen Rodríguez Leonor, que nos ayudaron en la cena de gala del jueves pasado en Newark. Tenemos un programa también que ayuda a prevenir las enfermedades cerebrovasculares en la República Dominicana, y hacemos caminatas aquí también creando conciencia sobre esto. Sobre lo que es la segunda causa de muerte en la República Dominicana, donde ACV. Recordando nuevos que entran profesionales de la salud, que tenemos un programa acelerado de asistentes médicos, donde solamente en 4 semanas se pueden certificar como asistentes médicos, flebóromes, CAGI, electrocardiograma. Son programas que aquí lo exigen para trabajar en el ambiente clínico, privado o en hospitales. Usted trae su título de enfermería o de médico, muchas veces no es lo que necesita para obtener un trabajo, lo que necesitan es la certificación. Este programa TVAC al Día nos ayuda la doctora Carmen Rodríguez y también la doctora Raiza Portorreal. Gracias, doctora, por el apoyo. Aceptamos a colaboración, anuncio también para ayudar a los gastos de la asociación. Y también queremos aclarar que nuestro invitado no tiene conflicto de intereses con ninguna casa farmacéutica ni ninguna institución privada. Él es invitado nuestro y le agradecemos su participación. TVAC trae informaciones actualizadas sobre la medicina, sus especialidades, tanto local como desde República Dominicana, como en el caso de hoy. Nuestra misión es ayudar a convertirnos en una institución que ayude, sobre todo los sábados, a orientar y a obtener empleo en Estados Unidos en el área de la salud.
Esta es la agencia que nos certifica y que nos ayuda a certificar a los profesionales a nivel nacional. Vale para todo Estados Unidos. Cada mes tenemos un programa. El próximo va a comenzar el 14 de septiembre. Quiero dar paso a la doctora Raiza Portorreal para compartir su presente a nuestro invitado en el día de hoy sobre trasplante y donación de órganos en la República Dominicana, el doctor Alcalá Guerrero Francisco. Doctora. Sí. Doctor, adelante, permítame compartir la presentación. Sí, cómo no. Ah, perfecto, aquí la tengo ya. Me dicen si la pueden ver. Ya se ve, ya se ve. Perfecto, pues vamos a presentar al doctor. Es un honor para nosotros en nombre de la APS y del equipo, tal como mencionó nuestro presidente, el doctor Aritmedes Restituyo, darle la bienvenida en la tarde de hoy al doctor Francisco Antonio Alcalá Guerrero, quien es graduado de doctor en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. El doctor es especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad Iberoamericana del Hospital General Plaza de la Salud. Posee más de 15 años de experiencia como médico y como especialista de trasplante. Es máster en coordinación de trasplante por la Organización Nacional de Trasplante de Madrid, España. Especialista en donación de trasplante del Hospital Clínica Barcelona en España. Ha realizado también curso superior en coordinación de Universidad de Barcelona en trasplante. Posee entrenamiento en trasplante en Alicante, España y también en Montevideo, Uruguay. Actualmente es el coordinador de trasplante del Hospital General de la Plaza de la Salud. De verdad, para nosotros es un honor tener al doctor Alcalá Guerrero con nosotros en la tarde de hoy. Doctor, ¿nos escucha? Adelante, doctor. ¿Nos escucha, doctor? Doctor Alcalá. Perfecto. Ante todo, quiero darle las gracias a ustedes por esta oportunidad. Es de suma importancia para nosotros. Darle las gracias a ustedes. Doctor, si quiere apague su cámara para que tenga mejor para señal. Mí, sí. Tanto como para el equipo de nosotros, un gran honor participar con ustedes y poder también interactuar e intercambiar informaciones. Sí. Ok, voy a ver entonces. Sí. Sí, tiene como un retraso en el... Decía que para nosotros es un gran honor estar con ustedes en el día de hoy. Entonces, lo que queremos hacer más que una charla es un conversatorio entre todos, que al final todos podamos sacarle provecho. Próximo. Puede correr. De mí no le voy a decir muchas cosas porque ya fui presentado, sino que vamos directamente a hablar del tema y pasaremos a la siguiente diapositiva. Adelante. Sí, doctor, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Está en la introducción, la presentación, doctor, donde está el protocolo de evaluación del donante. ¿¿Nos escucha? Bueno, en lo que ya corre la imagen, ya está puesta. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el trasplante en sí. El trasplante en sí surge ante la necesidad en mi pantalla sigue la primera. Pase la siguiente entonces. Sí, yo te escucho, perfecto. Doctora. Sí, doctora, pase la Decía siguiente. que, sí, a modo de introducción, es bueno saber que el trasplante surge por la necesidad de muchos pacientes con diferentes enfermedades cuyo curso de esa enfermedad es irreversible. Y estos pacientes, la única opción que tienen Se le fue la voz. Se pierde un poco ahí. Doctor, no se oye nada.
Doctor Alcaraz, se perdió el audio. Ah, se desconectó, parece. Le estaba diciendo que la única esperanza de muchos de esos pacientes es el trasplante de órganos. Claro. Y a raíz de esa necesidad es que nuestro país, como diferentes países de América y el mundo, han incursionado en lo que es el trasplante de órganos en la actualidad. La siguiente imagen, si la puede pasar, Raiza. La siguiente imagen lo que nos muestra un poquito de historia de cómo la República Dominicana ha podido avanzar en materia de donación y trasplante de órganos. Por ejemplo, en el año 1972, un doctor conocido aquí en el país, que fue el doctor Yunen, fue uno de los que empezó con la práctica de donación y trasplante. Pero no fue hasta el año 1986, es decir, 14 años después, en que de verdad ya un grupo de médicos dominicanos formados en trasplantes realizaron el primer trasplante de órganos. Y este primer trasplante de órganos fue el trasplante renal. Lo realizó un doctor muy conocido que es el doctor Yunen. El doctor Vaquero, excusen. Posterior a esto, un año después, se crea el primer programa de trasplante de riñón en la República Dominicana. Y fue creado en un hospital de nuestro país que es conocido como el Salvador Vega Utiel, que en aquellos tiempos era uno de los mejores hospitales que existían. Posteriormente a esto, en el año 1993, es que en nuestro país se realiza el primer trasplante renal pediátrico. Y en ese mismo año 93, otro grupo de médicos, hematólogos, son los que hacen el primer programa de trasplante de médula ósea en la República Dominicana. Ese primer programa fue fundado en un hospital también estatal, que todos conocemos como el Hospital Dr. Heriberto Peter. Pero algo importante, hasta el año 98, en nuestro país no existía una ley que regulara lo que era el proceso de trasplante y de donación de órganos. Es decir, todo lo que se hizo antes de esa fecha se hacía por motivación y por regulación simplemente del Ministerio de Salud. Pero es en el año 1998 en que de verdad, apoyado por lo que es la ONT de España, que nuestro país crea lo que es la primera ley de donación y trasplante de órganos. Posterior a esa fecha, es que en nuestro país, un hospital conocido como el Hospital General Plaza de la Salud, que es un hospital descentralizado, se motiva por lo que es el trasplante. Al ver la necesidad de tantos pacientes dominicanos por trasplante, se motiva por ello y en el año 2002 el Hospital Plaza de la Salud inicia creando un programa de trasplante de médula ósea. Posterior a eso, en el año 2007, este mismo hospital es el que abre el primer programa de trasplante de órganos de donantes fallecidos. Es decir, que desde el año 86 hasta el 2007, todos los trasplantes que se hacían en la República Dominicana se hacían de donantes vivos. A partir del 2007 es que este hospital empieza a realizarlos, son trasplantes de donantes fallecidos. Empieza con el trasplante de hígado, posteriormente el de riñón, posteriormente hace el cardíaco, el de páncreas, que es lo que está funcionando hasta la actualidad. Ahora bien, todo este equipo que ha venido trabajando en la República Dominicana desde el año 1998 en adelante ha sido con el apoyo de la ONT, que a través de la ONT se formaron equipos tanto de República Dominicana como del Caribe y de América. Entre ellos fueron el Grupo Punta Cana y la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que fueron los que formalizaron todo el proceso de trasplante, tanto en nuestro país como en diferentes países de América.
En la siguiente imagen, le voy a hablar un poquito de la parte legal, algunos puntos importantes de la parte legal del trasplante en nuestro país. Y imagino que no difiere mucho de lo que son los trasplantes en América, porque la mayoría de estas leyes fueron hechas en conjunto por esa red consejo que incluye a la mayoría de los países de América Central, América del Sur y Centroamérica, claro. Entonces, la ley de nosotros es la 32998. Esta ley fue promulgada en el 11 de agosto del año 1998. Y algunos puntos importantes de esta ley que queremos tocar es, por ejemplo, ese mismo capítulo 1, el artículo 1, que lo que establece son dos cosas importantes. Lo primero es que el proceso de donación de órganos, tanto para la persona que dona como vivo, como para los familiares del donante vivo, está también estructurado que tanto los familiares como ese donante no van a incurrir en ningún gasto económico por el proceso de donar un órgano, ni por el proceso de donar una médula. Todos esos gastos son asumidos por los centros que hacen el trasplante. Pero al igual, también ahí se nos dice claramente que la persona que va a donar, así como no se le va a cobrar nada a él, ni va a incurrir ningún gasto para donar, tampoco esa persona va a recibir ninguna compensación económica por la donación de órganos. Esos son dos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta y que casi siempre son iguales en todos los países de la región. La siguiente imagen tiene dos puntos importantes. Y es que la ley, como le dije, a partir del 98, es que crea las dos instituciones que van a regular el trasplante en la República Dominicana. Entonces, en ese capítulo 2, como ustedes pueden ver ahí, que está en capítulo 2, artículo 4, se crea lo que es el Consejo Nacional de Trasplante. Este consejo es quien regula todo el proceso de trasplante en la República Dominicana. Este consejo está dirigido y encabezado directamente por el Ministerio de Salud Pública, especialmente por el ministro. Y en caso del ministro no estar, el ministro designa una persona que lo va a representar. Pero independiente del Ministerio de Salud Pública, en ese consejo hay representantes de casi todos los órganos de salud del otro país. Entre ellos se incluyen el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal. Se incluye un representante del Colegio Médico Dominicano, un representante de la Sanidad Militar, el coordinador del INCOR, que le voy a explicar más adelante qué es el INCOR, y los representantes de cada hospital. Es decir, cada hospital que hace trasplante tiene un representante en este consejo. Y este consejo, como le dije ahorita, es el que diseña toda la política de donación y trasplante. Reglamenta la política, acredita y autoriza a los hospitales. Y es quien elabora todos los reglamentos concernientes a donación y trasplante de órganos en nuestro país. La siguiente imagen también tiene un punto sobre el aspecto legal, y es que en ese capítulo 3, artículo 7, lo que nos dice es que la ley crea lo que es el INCOR. El INCOR es el ente regulador, es decir, es el supervisor del consejo, o que el consejo designa para que supervise toda la actividad de trasplante en la República Dominicana. Algo importante en nuestra ley es lo que se establece en el capítulo 4, pero aquí en el artículo 13. Y es lo siguiente. Aquí lo que nos dice claramente es que puede existir un documento legal autorizado por la persona en vida que dice que puede ser donante, puede estar en la cédula también, pero ese documento legal no es 100% válido al momento de fallecer la persona. Es decir, que al momento de una persona fallecer, para nosotros poder optar por los órganos de ese fallecido, necesitamos la autorización obligatoria de los familiares de esa persona.
Esto fue copiado de diferentes modelos de otras leyes de otro país, incluyendo el mismo modelo español, que aunque la ley de España dice que todos son donantes y que se pueden utilizar, en España siempre se necesita la autorización de la familia para proceder. Y en esta otra imagen que está puesta, nos habla de lo que es la bioética y el trasplante. Es bueno que tengamos en cuenta que en cuanto a la bioética, lo que vamos a hablar es del consentimiento para la donación. Y el consentimiento tiene dos modalidades. Puede ser expreso o presunto. El expreso sabemos que es aquel cuando nosotros, estando en vida, dejamos una constancia a favor de la donación. ¿Me pueden oír ahí? Sí, muy bien. Ok. Adelante. Le decía que el expreso es cuando en vida dejamos la constancia a favor de la donación, y esto puede ser muy importante porque al momento de los médicos entrevistar a los familiares de una persona fallecida, si ya existe este consentimiento, es muy probable que los familiares apoyen esa decisión. Y la otra modalidad, que es el consentimiento presunto, es cuando la persona en vida nunca ha tocado el tema de trasplante ni de donación, pero independiente de Fue el sonido, doctor. La voz. eh, Adelante. dentro de los códigos de bioética, es bueno que destaquemos que en los códigos deontológicos, no, creo que esa no es la imagen. Yo estoy todavía en la parte de bioética. Esa sería la imagen que está puesta aquí. Quizás detrás, doctora, la que estaba de bioética, la anterior a la Exacto. foto. Ok, perfecto. Esa, sí. Entonces, los códigos deontológicos sabemos como médicos que son los principios o el conjunto de principios y reglas que regulan todo el estado, el funcionamiento de nosotros como médicos y de otros profesionales también. Entonces, en estos códigos, yo quiero tocar el punto de que el capítulo 7, el artículo 27, nos dice claramente que como médicos nosotros tenemos que intentar la curación de cualquier paciente, siempre que sea posible. Porque cuando no sea posible, como es el caso de los pacientes con muerte encefálica, entonces ya ahí nosotros no podemos seguir haciendo un trabajo si no tenemos una esperanza de que el paciente se va a recuperar. Y en ese mismo código, en el punto 3, dice que nos dice claramente que lo que nunca debemos hacer como médicos es provocar la muerte intencionalmente de un paciente. Pero el paciente en muerte encefálica ya está muerto realmente. La siguiente imagen es una foto del equipo de trabajo de nosotros, que solamente la pongo para que vean más o menos. Que incluye médico, enfermera, bioanalista. Vamos a hablar de la clasificación de los trasplantes. Los trasplantes se van a clasificar dependiendo de la relación que exista entre un donante y el receptor. Por ejemplo, el autotrasplante, que es cuando el donante y el receptor es la misma persona. O sea, esto se usa mucho en los trasplantes de piel. El sinérgico, que es cuando es un individuo genéticamente idéntico, como los gemelos univitelinos. El alotrasplante, que es aquel que se hace entre individuos de especie que son la misma especie pero no son idénticos. Este alotrasplante es el que usamos normalmente, donde cogemos un riñón de una persona y se lo ponemos a otra persona que genéticamente no son idénticos, pero son humanos los dos. Y el xenotrasplante es el que utilizan también
en los pacientes quemados donde utilizan otra especie, como es especialmente la... Y la siguiente imagen nos clasifica el tipo de donante. Nuestro país de donante. El donante vivo y el donante cadáver. El donante vivo, es bueno que sepamos que solamente puede donar riñón o una porción de hígado. El donante, además de eso, puede donar tejido, como son la médula ósea, como ya tocó el doctor ahorita, sangre. Pero en el renglón del donante fallecido o donante cadáver, tenemos tres modalidades. Tenemos que tener en cuenta que la muerte es la muerte. No importa de qué forma llegó el paciente a la muerte, pero al final está muerto. Y ahí tenemos otros renglones: muerte encefálica, parada cardíaca y parada cardiorrespiratoria. El paciente en muerte encefálica es un paciente, es la imagen que está después de esta gráfica. El paciente en muerte encefálica es un paciente que puede donar todo, todos los componentes orgánicos y todos los tejidos. El donante a corazón parado es una modalidad que en nuestro país no se está utilizando, pero es un donante que también puede donar tanto órganos como tejidos. Y el donante en parada cardiorrespiratoria, que es aquel paciente que fallece en una sala de un hospital y que puede ser utilizado, pero solamente como donante de tejido. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen lo que nos dice a nosotros es dónde están los donantes. Los donantes están en todo lugar. En todos los lugares de un hospital hay donantes. En la sala de cuidado intensivo, en la sala de emergencia, en la sala de hospitalización y hasta en la morgue. Porque los pacientes que estén en la morgue pueden ser donantes de córnea y en un tiempo récord se pueden utilizar esta córnea y ser implantada a otra persona. La siguiente imagen dice cómo se hace la detección. ¿Cómo nosotros detectamos? Puede seguir pasando. Yo estoy en la imagen. Raiza, sí, la próxima Raiza. La mía es la 15, sería la segunda después de la que está. ¿Cómo se hace la detección? La detección tiene dos modalidades. Una es dentro del mismo hospital donde uno trabaja, en la visita diaria, en las diferentes salas. Los mismos compañeros te dicen la condición del paciente y en ese momento uno determina si ese paciente, si va a fallecer por la condición en que está, se puede utilizar como donante o no. Y la otra modalidad es la vía extrahospitalaria, es decir, que nosotros, a pesar de estar circunscritos a un centro de salud, por los acuerdos que existen con los diferentes hospitales y clínicas, cuando ellos tienen un paciente en una de esas condiciones, ellos nos avisan del paciente y el equipo de nosotros se traslada a ese lugar y hace el levantamiento correspondiente. Raiza, si puede avanzar, estoy en la 17. ¿Cómo evaluamos el donante? Lo primero es que para evaluar el donante, lo que nosotros estamos buscando con esta evaluación es que no exista ninguna enfermedad que pueda ser transmitida a la persona que va a... Y para ello nosotros hacemos una evaluación tan rigurosa como si fuera una persona viva. Y es el simple hecho de que los donantes que buscamos, la mayoría de los donantes que estamos buscando son los pacientes que fallecen en muerte encefálica.
Y estos pacientes que fallecen en muerte encefálica, puede ser que la muerte encefálica sea ocasionada por un trauma craneoencefálico, un accidente cerebrovascular o hasta un tumor cerebral que no sea maligno. A pesar de que en nuestro país el número de accidentes de tránsito es sumamente elevado, no es la muerte encefálica por trauma la principal causa de donación de órganos para nosotros. La principal son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Entonces, si puede ir a la imagen que dice evaluación del donante. Sí, ahí Que está. es 18. Es la próxima. Estamos en la evaluación del donante, doctor, donde están los puntos de la anamnesis, la exploración física y el estado Exacto. hemodinámico. Sí. Ok, perfecto. Lo que pasa es que cuando se me cae me pierdo, pero está bien, ya te oí. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy estrictos. Esta evaluación es la evaluación que le hacen a todo paciente que se ingresa en un hospital, donde nosotros tenemos en cuenta la edad. Lo primero es que para ser donante de órganos, no importa la edad, siempre y cuando sea mayor de 6 años. Hemos tenido nuestros donantes de 65 años por resultados muy favorables. Los factores de riesgo son de importancia tener en cuenta, porque muchos pacientes utilizan sustancias tóxicas o enfermedades que sean de transmisión sexual. Las enfermedades previas también son importantes, por ejemplo, hipertensión arterial y diabetes. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es que en las enfermedades previas lo importante es saber qué tiempo tiene el paciente con la enfermedad, si ha tomado su tratamiento de forma regular, ¿no? Porque esto va a ser un indicativo de la condición de los órganos que se puedan utilizar. Y finalmente, en cuanto a la evaluación, nosotros tenemos que estar muy seguros de que físicamente ese donante no tiene ninguna alteración que pudiera afectar el proceso de trasplante. Y por eso también es de suma importancia el estado hemodinámico. Un donante debemos mantenerlo cuando es donante de órganos en una temperatura óptima, con una presión arterial mejor que la de nosotros. Si es necesario utilizar medicamentos vasopresores para manejar la presión arterial, utilizar calentadores, hasta drogas diuréticas para mejorar la diuresis de los pacientes antes de ser trasplantados. En la siguiente imagen no voy a abundar mucho, porque aquí solamente les reflejo cuáles son los laboratorios que se le hacen a estos donantes. Pero a modo general, lo más importante para nosotros es el perfil de pruebas especiales o virales. Entiéndase VIH, hepatitis B, hepatitis C, no puede quedar nunca en la vida en ningún donante, porque la existencia de una de esas enfermedades puede contraindicar la donación. Y actualmente hemos tenido que agregar a nuestro panel de pruebas que le hacemos al paciente la prueba del COVID, la PCR del COVID. En una PCR del COVID, nadie puede ser donante. Nosotros tenemos que asegurarnos bien de que ese paciente tenga esa PCR negativa, porque en la actualidad hemos visto cuál ha sido el resultado del COVID a la mayoría de los pacientes sanos. Imagínense entonces que no sería con un paciente que está bien inmunosuprimido. La siguiente imagen es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros contraindicamos a un donante, primero, cuando tenemos un paciente que fallece y no sabemos cuál es la causa de la muerte del paciente, los pacientes con hemodiálisis crónica, los pacientes con enfermedades malignas, por ejemplo, un paciente con pacientes con lupus, pacientes con
enfermedades virales, como lo dije ahorita, especialmente el VIH y el HTLV1 y 2. Otra contraindicación en la próxima imagen que hablamos ahorita, la ponemos como relativa, que son la hipertensión y la diabetes. La hipertensión y la diabetes no contraindican la donación de órganos de ningún paciente fallecido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, a esos órganos antes de trasplante, podemos estudiarlo perfectamente. Por ejemplo, si es al donante en sí, podemos hacerle una microalbuminuria. Podemos evaluar la función renal con pruebas. Podemos también evaluar la función hepática, la función cardíaca. Entonces, independiente de esa parte de la evaluación que le hagamos al donante en sí, el órgano, una vez extraído, también se le va a hacer una biopsia antes de ser implantado. Y esa biopsia va a ser la que nos va a decir a nosotros si realmente ese paciente o esos órganos se pueden utilizar o no. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes que han tenido antecedentes de hipertensión, diabetes y paciente añoso. Y no es hasta que tenemos la biopsia en mano que nosotros sabemos si lo usamos o no. La siguiente imagen es una contraindicación que tenemos que tener en cuenta. Un paciente con una neoplasia maligna se contraindica. Pero es bueno que tengamos en cuenta, por ejemplo, un paciente con un carcinoma vasocelular puede ser un buen donante. Un paciente con un carcinoma de útero también puede ser un buen donante. Un paciente con un tumor cerebral, que sea un tumor primario y que sea un tumor que no sea maligno o que no esté asociado a antecedentes o cirugía previa, craneostomía o una derivación ventrículo-peritoneal. Estos pacientes pueden ser buenos donantes. Y finalmente, es bueno recalcar que dentro de las contraindicaciones, las infecciones son muy importantes. ¿Porque son importantes las infecciones? Porque pueden ser transmitidas al receptor. Entonces, en cuanto a las contraindicaciones, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que la infección que tiene el paciente no fue la causa de muerte. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una sepsis, sabemos que está infectado completamente, entonces este paciente se contraindica absolutamente. Un paciente con una colonización fúngica de pulmón, una tuberculosis activa, una meningitis, son pacientes que se contraindican automáticamente. Pero, digamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un paciente que tiene una infección de vía urinaria. Ese paciente, independiente de esa infección de vía urinaria, es un buen donante. Porque recuérdense que nosotros no descartamos a nadie hasta que no tenemos todos los análisis a mano. Y ese paciente, aunque tenga una infección de vía urinaria, le hacemos un cultivo. Y el cultivo nos va a decir cuál es el microorganismo causante de la infección. Y lo que hacemos es simplemente se utilizan los riñones, se le implantan a un receptor y al receptor se le pone el mismo tratamiento como si fuera él de inicio que tenía la infección. Y los resultados hasta el momento han sido perfectos. La siguiente imagen la vamos a pasar un poquito rápido porque la que nos muestra son los resultados de nuestro programa de trasplante. Y aquí lo que podemos ver es cómo desde el inicio de nuestro programa de trasplante del 2007, nosotros hemos venido cada día aumentando los casos. Si ustedes ven la imagen, se van a dar cuenta que al 2014... Puede avanzar la imagen, doctora. Adelante, doctor. Le decía aquí, por ejemplo, 2014, hasta el 2014 nuestro programa iba creciendo muy bien.
pero en el 2015 hubo un suceso donde una niña de 6 años fue hallada muerta, primero desaparecida y después se halló enterrada. Y quien la asesinó, buscarle los órganos a esa niña. Esa mala noticia que se dispersó en todo el territorio dominicano fue lo que hizo que los programas de trasplante de nuestro país cayeran bruscamente. Y eso ha motivado a que para nosotros recuperarnos pasaron esos años que ustedes ven ahí desde el 2015 hasta el 2019. Pero fíjese que en el 2019 nos recuperamos y volvimos a caer, entonces llega el COVID. Llegó el COVID, ahí caímos y de ahí en adelante entonces hemos tratado de volver a renacer, vamos a decir así. La siguiente imagen lo que nos muestra es, por ejemplo, en cuanto a los trasplantes que se ha hecho solo en el Hospital General Plaza de la Salud. Como le dije, es el único hospital que trabaja con donantes fallecidos. Y como ustedes pueden ver la imagen, el número de trasplantes que ha hecho el Hospital General Plaza de la Salud desde el 2007 hasta la fecha es de 374 trasplantes. Y de ellos, el mayor número, ese que ustedes ven ahí, de 196 trasplantes. Y eso corresponde a los trasplantes renal de donantes fallecidos. Y el otro azul al lado es 127, el número de trasplantes de donantes vivos. El 47 que ustedes ven allá es el número de trasplantes de hígado que ha hecho el hospital. El 1 es el número de trasplante cardíaco. Lamentablemente, por lo difícil que es conseguir un donante cardíaco, solamente hemos podido hacer uno en el hospital. Y los 3 restantes es el número de trasplante combinado. Es decir, que nosotros también estamos incursionando en lo que es el trasplante doble, donde a 1 millón de un hígado y 2 de ellos se le ha colocado riñón y páncreas. La siguiente imagen, que es la número 27, habla de estadísticas de trasplante. Bueno, esta la podemos omitir y vamos a una estadística nacional, que es la 28, para ir avanzando, como empezamos un poquito tarde. Y en la imagen 28, lo que mostramos es cómo ha evolucionado el trasplante en la República Dominicana desde el principio hasta la actualidad. La primera línea arriba, fíjense que hay una parte que dice menor al 2006. Es decir, todos los trasplantes que se hicieron en la República Dominicana, desde el primero en el año 86 hasta el 2006. Estoy por aquí, doctor, ya de nuevo, disculpen. Fue una avería aquí, pero aquí está la presentación de nuevo, sí. Sí, Me puede dice poner si la 28, puede poner. Perfecto, ok. Esta es la 24, puedo poner la 28. Esta. Muy bien, doctor, adelante. Exacto, esa misma. Le decía aquí porque, por ejemplo, esta es cómo ha evolucionado el trasplante en la República Dominicana. Si ustedes ven en la primera línea, dice inferior al 2006, y antes del 2006, desde el año 1986 hasta el 2006, que se hacía solamente trasplante donante vivo, en nuestro país se llegaron a hacer 571 trasplantes. Pero después que se inició con la modalidad de trasplante fallecido, fíjense cómo arriba el número va aumentando, 57, 89, baja y luego vuelve y sube al 2014 a 78. Eso quiere decir que en el año 78, escúcheme, en el año 2014, en nuestro país se realizaron 78 trasplantes de riñón y de esos 78, el número que ustedes ven debajo, que es el 33, es el número de trasplantes que hizo de forma exclusiva el Hospital Plaza de la Salud.
casi la mitad de los casos. Posterior a eso, al final, fíjense que el numerito es 1.369 trasplantes que ha realizado la República Dominicana de riñón. La segunda línea es el número de trasplante hepático. Ahí nosotros no hemos avanzado tanto, porque el trasplante hepático es un poquito más complejo y el donante también es más riguroso, más estricta la evaluación y el mantenimiento. Por eso nosotros solamente hemos hecho 47 y el número promedio por año no pasa de 6. También hacemos trasplante de córnea, trasplante de páncreas, de médula ósea y de corazón. Si pasamos a la siguiente imagen lo que nos muestra es el costo de la hemodiálisis. Esto es para hacer algo comparativo. El costo de una hemodiálisis al año de un paciente es de aproximadamente 741,000 pesos. Es decir, que un paciente gasta anualmente en hemodiálisis o la Seguridad Social invierte en ese paciente y en análisis que ese paciente se hace al año, se calcula que aproximadamente es 300,000. Cuando lo sumamos los dos, nos da 1,041,000 pesos. Pero fíjense abajo donde dice costo del trasplante, 850,000. Es decir, que un trasplante de riñón en nuestro país cuesta 850,000 pesos. Cuesta casi lo mismo hacerte un trasplante que seguir en diálisis. Sabiendo nosotros como médicos que el tiempo y la esperanza de vida de un paciente en diálisis no es la misma que un paciente después de trasplantado. Nosotros tenemos pacientes con más de 10 años de trasplantado y con un trasplante en perfectas condiciones. Aquí lo que queremos dejar visto es que el costo del trasplante es inferior a lo que consume un paciente estando en la diálisis. La siguiente imagen nos muestra un mapa de toda América Central, parte del Caribe y América del Sur. Y estas son las tasas de donación que existen en toda América. Estos datos fueron actualizados al 2020. Y como ustedes podrán ver ahí, nuestro país, independiente de que realmente hemos logrado algo importante, la tasa nuestra es de 0.4 por millón de población. Es decir, que no es tan significativo cuando lo comparamos con países, por ejemplo, como Uruguay. Ustedes pueden ver que tiene una tasa de donación de 19.2, sabiendo nosotros que Uruguay es un país pequeño y con una población inferior a la población dominicana. La siguiente imagen nos muestra la tasa ya no de donación, sino la tasa de trasplante hecho. Entonces acá la tasa de trasplante de nuestro país es de 8.3. 8.3 no es mucho, digamos nosotros, pero hemos llegado un poquito lejos. Siempre nosotros nos ponemos en comparación con Uruguay. Siempre el modelo de nosotros a seguir siempre es Uruguay. Porque Uruguay, como le dijo ahorita, si ustedes se pueden fijar ahí, tiene una tasa de trasplante mucho más alta que países desarrollados como Brasil y países como Chile, que son países donde sabemos que la inversión en salud es mucho mayor, donde la población es mucho mayor, tecnología y la capacidad y la infraestructura es mucho mayor que Uruguay. Pero a pesar de eso, fíjense como Uruguay tiene la tasa más alta de toda América. Ni siquiera México se le acerca. Y por eso siempre usamos Uruguay de modelo. La siguiente imagen, la próxima imagen, lo que nos muestra es la actividad mundial
de trasplante al año 2018. Y aquí solamente quiero mencionar que el número de trasplantes que se ha realizado en el mundo entero hasta esa fecha, de donantes fallecidos solamente, es de 39.357, siendo el mayor número de trasplantes, como en la mayoría de los países, el trasplante de riñón. 95.479 riñones trasplantados, seguido de los hígados, 34.074. Esto es a nivel mundial, pero en América Latina, Centroamérica y el Caribe, no quedamos atrás. Nosotros tenemos un número de trasplantes muy bien. Se han realizado hasta el 2019, esta estadística es al 2019, son 6.275 trasplantes. Escúchame, no son 6.000. Ese número está mal. Ese número tiene un error. Son 16.000. Son 16.000, me recuerdo. Pero lo importante de nuevo aquí es recalcar que de todos los trasplantes que se hacen y de los órganos que se donan, en este caso, los mayores órganos que se donan son los riñones, siguen siendo los riñones. Por eso le decía al principio que por una infección de vía urinaria nosotros no descartamos un donante de riñón. Doctor, se le cerró el micrófono. Puede abrirlo. La última imagen que Ahora. le muestro acá, la última imagen que muestro, que es la 34, lo que estamos mostrando acá es comparativo entre algunos países de América. Y aquí ponemos 2 renglones solamente. Es la siguiente imagen después de esta. Aquí yo lo que le estoy mostrando es cómo en América, por la cantidad de trasplantes que hacen algunos países de América, países que nosotros sabemos que son países, digamos que en vía de desarrollo. Fíjense, por ejemplo, como Guatemala, que no es un país desarrollado, ha realizado 1.604 trasplantes. Esta estadística es hasta el 2017. Los datos. 1.604 trasplantes. Y Cuba, 7.062 trasplantes. ¿Y por qué no ponen a Colombia nunca ahí? Y el programa de trasplante de Costa Rica es muy bueno también. Costa Rica y Uruguay son los mejores que hay. Fíjense cómo ellos tienen 2.926 trasplantes hasta el 2017. Y nosotros, nada, vamos a seguir siguiéndolo a ellos. El objetivo es seguirlo y trabajar con calidad. No es hacer por hacer, sino trabajar con calidad para tener buenos resultados. Con esto termino. Al final lo que hay es una imagen de una vista de una de las ciudades de nuestro país. Ahí termina mi presentación. Si hay Gracias, ahora... sí, claro, sí. vamos a Muchas hacer. gracias, doctor Francisco. Yo quiero Alcalá. pedir disculpas ante todo porque actualmente yo me encuentro en una parte del nordeste del país. Sí, nos entendemos que ha hecho un esfuerzo y un sacrificio. Además, hoy sábado, sábado en la tarde, que yo sé que también sus compromisos personales para el mundo. Y decía al principio, doctor, que hace 20 años, cuando septiembre 11 llegaba, luego de septiembre 11, llegar a Nueva York, cuando llegaba ese día,
era una alta seguridad por el terrorismo. Ya ha cambiado todo, ahora lo que se conmemora y se recuerda la muerte, pero gracias por su sacrificio y por este interesante trabajo que ha traído, que nos trae un poquito el relato de lo que es el desarrollo de la historia del trasplante de órganos y tejidos en la República Dominicana. Aprovecho antes de pasar a Raiza para hacerle una pregunta. Como yo viví en... Para interactuar entre nosotros. Sí, viví en República Dominicana, se hacía trasplante en el Padre Villini del riñón. No sé si no vi en su presentación la historia del Padre Villini con el doctor Eric Baez Ortiz, Eric Baez nefrólogo Ortiz, claro que sí. murió. Sí, no se Claro hace que trasplante en el Padre Villini ya. No. Ha sucedido algo con el trasplante. Por eso es que les dije que el hospital de nosotros se ha ido adelante. Y es que la seguridad social de nuestro país solamente estaba cubriendo el trasplante riñón de donante vivo. Cuando el Hospital Plaza de la Salud inicia con trasplante fallecido, muchos de los pacientes y la mayoría de esos pacientes que estaban en esos centros se trasladan al hospital de nosotros. Oh, okay. Porque le es más fácil para ellos estar en una lista de espera para un donante fallecido que conseguir un familiar que le sea compatible. Sí. Entonces, el padre Villini, por ejemplo, después de la apertura del programa de trasplante de El Salvador de Gautier en el 87, en el 88, es que abren el programa de trasplante del padre Villini con el doctor Eri Baez Ortiz, que incluso él mismo Baez Ortiz también fue miembro del equipo de trasplante de Salvador de Gautier con la doctora Hilda Lafontaine y con el doctor José Juan Castillo. Sí, claro, no en Cuba, sí. Esa parte yo no se la puse ahí porque también inclusive el mismo doctor José Juan Castillo que estaba con ellos en el Gautier, sí, abrió un programa de trasplante en un centro privado, que es conocido como Centro Médico 1. Sí, sí. Y está activo todavía el doctor José Juan Castillos. Sigue trabajando. Raiza, si puede abrir los micrófonos o si tiene alguna pregunta, doctora Puerto Real. Se le fue el audio, doctor Alcalá, se le fue un poco en lo que Raiza Sí, entra. estaba escribiendo por el chat. Adelante, Sí, Raiza. en estos días, doctor. Hay una pregunta. Yocasta Hermosén, la doctora Yocasta tiene una pregunta. Doctora, adelante, abra su micrófono. Okay. Sí, vi la pregunta y la pregunta es que si... La doctora Yocasta tiene una pregunta. Sí, Ella ya la leyó. Mi querida Yocasta. Sí, hola Alcalá, gracias por Hola, compartir tus conocimientos con nosotros. Mi duda es, para saber si es un mito o una realidad, que muchas veces existe el tabú que las personas dicen que si uno no deja por escrito que no va a ser donante ante cualquier muerte, eventualidad, entonces uno se convierte automáticamente en donante. Ajá. Doctor Alcalá no tiene audio. Yocasta, se me cayó cuando me estaba haciendo la pregunta. Ok, te preguntaba sobre que tú habías comentado sobre las donaciones expreso de las personas que dejan por escrito que desean donar. En esas personas que no lo dejan por escrito, existe un mito de que entonces se convierten directamente en donantes si no lo dejan por escrito. ¿Es eso cierto o no? No. Mira, tanto en los códigos de bioética como en la ley se estipula claramente que primero, tú lo puedes dejar escrito o no lo puedes dejar escrito. Están las dos opciones. Si tú lo dejas escrito, el equipo médico obligatoriamente, tanto por la parte legal como ética,
necesita la autorización de tu familiar. Y si tú no lo ves escrito, como quiera, también necesitamos la autorización de la familia. En España sí está contemplado el que si tú lo dejas escrito, te pueden utilizar como donante. Pero independiente de eso, ellos también consultan con la familia si acepta o no acepta. Ok, muchas gracias. La mayoría de veces, lo importante del entrevistar a la familia, no es solamente para que te firmen el documento, es que nosotros necesitamos saber los antecedentes de ese paciente. Porque recuérdate lo que dijimos ahorita. Si tenemos un paciente que falleció, pero no sabemos ni los antecedentes ni la causa de muerte, no podemos utilizarlo como donante. Por eso es que es sumamente importante entrevistar a la familia. Gracias. Raiza, gracias, doctora Hermosén. Raiza, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Raiza está en la línea. No, parece que no. Parece que Raiza. Doctor, una pregunta. ¿Cómo funciona la lista de espera en la República Dominicana para trasplante de órganos? ¿Y cómo se hace el equilibrio con el que vive muy lejano, en el caso de que esa lista se controle desde la capital? Y en el caso de la República Dominicana, que en los últimos años tienen inmigrantes indocumentados mucho, una comunidad venezolana muy alta que está llegando, otros chinos y haitianos. ¿Cómo funciona la lista de espera desde el punto de vista de igualdad? Vamos primero con algo que tiene que ver con lo que es la nacionalidad. El trasplante en nuestro país, por ejemplo, para entrar a lista de espera, es toda persona que va a recibir un órgano de un donante fallecido. Entonces, para tú recibir o tú poder optar por un órgano de un donante fallecido y para poder ponerte en la lista de espera, la ley estipula y la Red Consejo Iberoamericano de la que hablamos ahorita, estipula que debe ser nacional de ese país. Esa es la primera parte. Es decir, un extranjero que no sea ciudadano dominicano, sí, que no sea ciudadano dominicano, no puede entrar a la lista de espera. Tiene que ser primero ciudadano dominicano para poder entrar a la lista de espera. y eso es igual en España, en otros países, porque tengo entendido que Estados Unidos lo hace igual. Si no es ciudadano o residente, no entra tampoco a la lista de espera en Estados Unidos. Sí, doctor, ¿me escuchan? Tengo una pregunta también para el doctor Cala. Sí. Sí, el doctor se le fue el audio. Ya. Parece que por la conexión. Sí, vamos a esperar que él entre y Perfecto. a ver si él puede entrar. Puede entrar a ver. El doctor está oyendo. Sí. Diana también tiene una pregunta. Vamos a ver si él puede entrar ya que él está respondiendo las preguntas. Doctor, usted se nos fue también. Usted tiene un problema de conexión. Sí, me cambié incluso de equipo Sí, porque hay ya en el residencial, pero aquí estamos. sí, Ya me... es mal tiempo, sí. Vamos a esperar que el doctor también está. Estoy aquí. Sí, el doctor tiene, Raiza tiene una pregunta también. Vamos a avanzar Okay. con el tiempo para que oiga la pregunta, porque Diana levantó la mano y Raiza tiene la pregunta. Okay. Quería Perfecto. preguntarle, doctor, en el caso de los trasplantes renales, que usted muy bien puso ahí, incluso el desglose. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema de las coberturas en el país, que se está discutiendo en el marco de la Ley de Seguridad Social, ¿se ha dado algún avance con relación de esos temas de cobertura que falta apoyar más en el país? No. Es bueno aclarar que la seguridad social de nosotros incluye solamente el trasplante renal y le da una cobertura de 850,000 pesos al trasplante renal únicamente.
se han hecho las gestiones, se han hecho las conversaciones y las reuniones, tanto el organismo estatal, que es el INCOR y el Consejo Nacional de Trasplante, junto con la CISARRIL, para tratar de incluir los demás trasplantes como el de páncreas, el de hígado, el cardíaco, pero esto no ha tenido ningún resultado favorable. Se han llevado la propuesta, tanto a la Cámara de Diputados, el mismo Ministerio de Salud Pública la ha llevado, el mismo INCOR, que es el estamento regulador, pero no ha tenido ninguna noticia favorable hasta el momento. Hasta el momento. Sí, sí. Muy bien. Ok, gracias. La doctora Diana tiene la mano levantada. Doctora, adelante, puede abrir su micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es a las personas que cuando renovamos nuestras licencias de conducir o cuando tenemos nuestra primera licencia que la tiene, inmediatamente uno tiene su identificación de la licencia o cualquier identificación, te piden que si tú quieres ser donante. Si una persona antes de llegar a la renovación lo cancela, dice no quiero, puse que quería ser donante, pero ya no quiero. Si cualquier cosa esa persona fallece, ¿eso se acepta como una aceptación de donante? No. El que la persona lo tenga en su licencia o en la cédula, por ejemplo, en nuestro país, te lo preguntan cuando tú vas a llenar el formulario para la licencia. Pero cuando te entregan la licencia, el plástico no lo dice por ningún lado. Es decir, que esa información nada más la sabe el que pueda solicitar la licencia y el que le recibió la documentación. Después nadie más lo sabe. Cuando llega un paciente de esa magnitud a un hospital, nosotros con la licencia en mano no sabemos si él es donante o no, porque no lo dice por ningún lado. Pero, independiente de eso, aunque tenga un documento escrito, obligatoriamente lo que se utiliza es la autorización de la familia. Por eso mismo que usted dice, acaba de decir. Puede ser que hoy yo esté muy contento y diga, sí, yo quiero ser donante hoy. Pero uno no sabe mañana que uno piensa, mañana yo puedo decir, no, ya yo no quiero ser más donante. Pero ya yo tenía mi documento hecho. Por eso es que es importante siempre el conversar siempre entre el círculo familiar. Hablar entre la familia sobre la donación de órganos, hablarle de nuestra motivación, de que sí queremos ser uno donante, de que sí queremos ayudar a una otra persona. Y de esa forma, cuando sucede un evento trágico, la familia de nosotros son los que van a decidir. Ok. Raiza, ¿alguien más? ¿O alguna otra pregunta? No, hasta ahora no veo más preguntas en el chat. Yo tengo una última pregunta al doctor Alcalá. Doctor, en el marco nuestro de la República Dominicana, o sea, ¿se ha seguido impulsando una campaña nacional para motivar a tener más donantes de manera voluntaria? ¿O usted cree que se ha avanzado lo suficiente desde su punto de vista? Esa parte a mí me gusta mucho y me río de ella. Sí. Porque ¿Por qué? en nuestro país el Estado no invierte en campaña de donación de órganos un centavo. Wow. No invierte un solo centavo, no invierte. No existe ninguna campaña, ningún aviso, ningún afiche que esté colocado en un hospital, ningún tipo de promoción, ni escrita, Es increíble. ni visual, por televisión ni por ningún lado. Sí, sí. Ahí es lamentable, pero en ese sentido el Estado no invierte ni un solo centavo. Es una ley que hay que crear para hacer eso. Bueno, doctor. Realmente la ley está y la ley contempla que el Estado debe invertir en eso. Contempla la promoción. Sí, contempla de que la promoción es exclusiva del Estado. Conciencia. Y el Estado tiene un estamento que yo le mencioné ahorita, que es el INCOR, que es una entidad autónoma, que tiene fondos. Y dentro de los fondos
estaría la inversión en eso, pero lamentablemente los fondos ellos solamente lo gastan en pago de nómina de personal. No hacen ningún otro tipo de inversión. Oh, sí, sí. Bueno, doctor, muchas gracias por su gran esfuerzo en el día de hoy de traernos esta conferencia interesante y lamentamos la parte técnica que sabemos que está muy en área muy lejana, de poca recepción, y nos quedan muchos temas pendientes y una de ellas es quizá las enfermedades hepáticas y su relación con las expectativas porque hoy están conectados muchos médicos como familiares y sabemos lo preocupante que es para un médico tener un paciente crónico, estar en lista de trasplante y verlo morir sin poder conseguir un órgano. Eso es muy triste para un profesional y para los familiares también. Y es lamentable que eso ocurra. Agradecemos su esfuerzo por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a la doctora Hermosén y la doctora Raiza por su apoyo en el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.